Ser podcast. Quizás se deba solo al desdén con que la rutina despacha los días, pero El Rincón y la Esquina cree que ha llegado el día de desagraviar a uno de los grandes olvidados, el prefijo des. Qué poquita publicidad se le ha hecho. Aquí no ha venido ni una mala televisión, ni un mal paparazzi, con tantos programas basura que hay. Y ninguno se ha dignado venir, no sé, a hacerme una entrevista a mí, por ejemplo. Es muy triste cómo están los más a media en este país. Sí, en eso tiene razón. Adivina. Hoy por Hoy Magazine. Adivinanza. Más vieja que la esperanza. Más común que la chicoria. Ser podcast. Ella es la Marta Sanz, buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy desde Melilla. Efectivamente, desde Melilla, aquí con el equipo de Toñi Ramos, encantada, y en un congreso de novela negra. Y es una ciudad maravillosa, además, ¿eh? Es una ciudad maravillosa, es una ciudad que mucha gente no se espera lo que hay en Melilla. El modernismo de Melilla es una cosa completamente espectacular, y luego es una ciudad con una luz especialísima, aunque ayer nos pilló nublado, hay que decir. Vale. Pues mira, desde el modernismo de Melilla al modernismo de Barcelona, Manuel Delgado, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí no puedo compararse esto con Melilla, pero en fin, me conforma, ¿eh? De todas formas, mira, no sé si lo tengo tan claro como, pero bueno, lo voy a decir. Yo creo que Melilla es después de Barcelona, la ciudad que tiene más edificios modernistas de España. Me parece. Oye, esto no era ningún desdén. No. Palabra, o sea, no sé, no se me ocurrió. Ahora seguramente he sido injusto, porque Barcelona, Melilla... Hay una ciudad universal que continúa una en otra y que en el fondo tiende a confundirse. O sea que muy bien, Melilla. Pues Melilla y Barcelona... La cima de la valla. Pero bueno, no vamos tampoco a poner ahora... Que no es un pequeño matiz, ¿eh? Pero bueno. Venga, vamos a ver cómo afrontamos un tema como el que queremos abordar hoy, que así de primeras puede desmotivar a algunos de nuestros oyentes, y es la importancia en nuestras vidas del prefijo des. Marta ha sido la inductora, ella propuso este tema para El Rincón y la Esquina de hoy, o sea que Marta, empieza tú para empezar a ubicarnos. Bueno, yo creo que necesitamos hacer un desagravio. Las palabras de Chus Lampreave al comienzo del programa han sido claras. Los más media tienen muy olvidado al prefijo des y otros prefijos. Y a mí, pues bueno, yo os tengo que confesar que le tengo mucha simpatía a este prefijo desde que daba clases de español como lengua extranjera. Entonces, si consultáis, como siempre, ese punto de referencia nuestro, que es la Real Academia de la Lengua, veréis que el prefijo des en español pues puede ser un modo de negar el término al que se afija, ¿no? Por ejemplo, desenchufado quiere decir pues no enchufado. Entonces ese significado es muy interesante, sobre todo en la época esta del pensamiento positivo, que parece que está siempre muy mal visto decir que no, que ni de coña, que ni hablar, que ni por asomo. Pero a mí el significado que me interesa y que me gustaría reflexionar sobre ello en voz alta con vosotros esta mañana es el de desarrollar a la inversa una acción, deshacer, desenamorarse, destapar, y a mí es que me resulta muy sugerente este sentido de des, porque no es ni positivo ni negativo en sí mismo, pero nos coloca en esa pista de que en el lenguaje estamos a veces dando la vuelta al significado de las palabras como un calcetín, podemos rebobinar, y creo que la morfología va mucho de eso, ¿no? Como pegamos y despegamos elementos a otros elementos por delante, por detrás, hacemos centauras, hacemos monstruas, y ahí comprobamos que el lenguaje es un cuerpo en permanente metamorfosis, en permanente evolución, y llegamos al lugar de las familias de palabras, ¿no? Cabra, cabrito, cabrón, encabritarse, cabrillas, o amoral, desmoralizar, desmoralizarse, inmoral, el inmoralista de André Gide, y nos podemos
podemos hacer preguntas súper interesantes, ¿no? ¿Por qué decimos desmemoria en lugar de a memoria o sin memoria? Y seguramente ahí es porque tenemos la idea de que la memoria siempre es un proceso, un relato, una construcción. O sea que en definitiva la morfología es un Tetris en el que encajamos unas piezas con otras y las posibilidades de encajar o no abren preguntas muy, muy interesantes sobre los significados. ¿Por qué decimos descrédito y sin embargo hablamos de incredulidad? Sí. ¿Qué significaría si dijéramos descredulidad o el incrédito, que es una palabra que nos deberíamos plantear su existencia futura? Entonces, con estos juegos aprendemos cosas y el que mejor sabía esto era efectivamente Julio Cortázar, con esta invención maravillosa de los glíglicos, que también practicaba muy bien un poeta que le gusta mucho, creo, a Manuel, que es Oliverio Girondo. Pues mira, para darle el primer gusto a Marta, vamos a escuchar a Julio Cortázar leyendo un fragmento del capítulo 68 de Rayuela, justo donde el escritor juega con el glíglico para evocar una escena erótica. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que emulsionarse de cara al nóvalo. Venga, Manuel, vamos contigo. Probablemente tú nunca pensaste que un día serías convocado para hablar del prefijo des, pero hoy es el día, aquí estamos. Bueno, antes que nada, que de pronto cuando ha dicho Marta lo de los cursos de español para extranjeros, me ha venido a la cabeza una película en que Tony LeBlanc se matricula en uno de estos y tiene un éxito tremendo cuando le dice el profesor, diga usted pajarito. Y claro, Tony LeBlanc, hostia, la borda. Bueno, yo estoy siempre atento yo ya sé que puedo hacer propuestas, pero no las hago porque es mucho más divertido someterme a estos retos tan interesantes y tan estimulantes que en el fondo nos acercan a la radio que hubiera hecho ¿cómo se llama? ¿Qué rabia me da? ¿Quién? Dame una Arribas pista. Castro. Arribas Castro, vale. Y parece, maestro. Sí, pero sí. Vamos cada más en esta línea surrealista. Sí. Esto me entusiasma y me divierte, ¿no? Y en este caso, pues hombre, pues yo qué sé, venga, va, digamos, hablemos de palabras que empiezan por 10. Yo como no conocía cuál era el registro que iba a desarrollar Marta, que era la proponente, sí. Pues de hecho voy a elegir un montoncito, digamos un puñado de palabras que empiezan por D y que pueden ser ilustrativas. Es que yo creo que podemos hacer eso, también además para ubicar a los oyentes, que queremos su participación. Dime. Yo, digamos, tengo que proponer algo, propongo las palabras que caben en on. Por ejemplo, camión. Vale, pero eso no empieza por des. Bueno, para otro día. Para otro día, vale, perfecto, pues lo apuntamos. Vale, Armagedón. Pero Corazón de melón será una referencia ineludible ese día. Cuando llegue ese día, Corazón de melón. Una gran canción. Venga, empecemos por las palabras que empiezan por des. Empieza tú, Manuel, venga, porque Marta ha dicho unas cuantas ya en su intervención. Hombre, pues así, digamos, de verdad casi prácticamente al azar. La primera, porque es un tema de triste actualidad, desahucio. ¿Sabes que leía que en Cataluña en 2024 se ejecutaron 7.381 expulsiones de gente de su casa? Y también hay cosas que empiezan por algunos sinónimos, por ejemplo, desalojo, ¿no? Que también está emparentada y que es negación del alojo, digo yo. Igual que desahucio también tiene que ver con enfermos terminales que no tienen esperanza y todos están desahuciados, no tienen sin esperanza, ¿no? También hay una empresa, hay una asociación benéfica que se dedica a echar gente de su casa, que es Desocupa, a quien saludo con todo el cariño, de ver si nos vemos en la calle. Bueno, y a mí lo que me parece interesante es el lenguaje jurídico policial para hablar de desahucios o desalojos. Y les llaman lanzamiento. Sí. Claro, no se sabe bien exactamente qué es lo que lanzan, pero quiero entender que es como de pronto lanzar gente, digamos, a la puta calle por la patilla. Y me venía a la cabeza justamente un lanzamiento de estos, que es el de la serie Antidisturbios, en el que, en efecto, uno se pregunta, hostia, qué trabajo, ¿no? Mira, Antidisturbios, serie creada por Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen. Mariana Gallego Ruiz, Roberto Ávila Martos, ¿están aquí? Sí, aquí están. Buenos días. Tenemos una orden del juez Fernando Contreras para desalojar este piso, imagino que estaban al tanto. Sí. Hola, soy Ana. ¿Usted? Hola, Ana, encantado. Lo siento, pero no le puedo decir mi nombre. Ya.
Necesito que le diga a sus compañeros que vayan saliendo. Pero es que eso no va a pasar, porque este desahucio ahora mismo no es legal. El banco les va a dar un mes más, se lo dijo su abogado. Escúchela, por favor. Entonces el problema lo tienen con el banco y no conmigo. Pero a quien tengo yo delante de mí ahora mismo es a usted, no al banco. Y tengo cara de banquero. Mira, la verdad es que no tiene cara de buena gente. Desahucio, la primera palabra que ha propuesto Manuel. Queremos escuchar también las palabras que ustedes nos quieren proponer, empezando por ese prefijo des, 900 100 800. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con este juego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Saben que el Rincón y la Esquina se atreve con todo, con puntos suspensivos, con paréntesis, con etcéteras, con prefijos. Hoy Marta Sanz y Manuel Delgado están profundizando en el prefijo des y han salido algunas palabras que lo contienen: deshacer, desligar, desmoronarse, desmoralizarse, despegar, desmemoria, descrédito, desahucio, que es la última propuesta de Manuel. Y ahora es tu turno, Marta. Bueno, mi turno ahora es también muy alegre. Hay un libro, de verdad, o sea, yo sé que os recomiendo muchos libros y que a veces me pongo un poco pesada, pero este libro es verdaderamente impresionante. Es un libro de Anne Boyer, escritora estadounidense, y el libro se titula Desmorir. Y desmorir es un desmorir, ¿eh? Sí. Es una de estas palabras que a veces quienes escribimos nos inventamos, y desmorir yo creo que hace un poco referencia en este texto a lo contrario de desvivirse, que es un verbo también muy a tener en cuenta. Muchas madres se desviven permanentemente, y también es lo contrario de morir en vida a causa de la enfermedad. Vamos a desmorir. Desmorir también lo utiliza ella un poco para hablar de esa perduración literaria, cómo escribir libros es un modo de desmorir, de desdecir la muerte. Ella describe una experiencia personal terrible. Ella enfermó con un cáncer de mama triple negativo, de estos que son terroríficos, y enfermó y fue atendida por el sistema sanitario estadounidense, donde por lo visto te hacen inmediatamente una mastectomía, a las 24 horas te mandan a casa, te dan el alta, y por supuesto ellos presuponen que te vas a querer reconstruir el pecho y todo. Entonces ella pues enumera todas las violencias, toda la precariedad, y algo muy importante que a menudo se nos olvida, que es la desatención a lo que son nuestras especificidades como mujeres, las especificidades de la fisiología femenina. Entonces, es un libro potentísimo desde el punto de vista literario. Hay verdad por todas partes. Es un libro rabioso, que va absolutamente en contra del estereotipo de los luchadores contra el cáncer y de las fórmulas de la autoayuda, que a veces son muy devastadoras. Y entonces a mí me parece un libro nervioso, verdadero, lírico, y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Tenemos que desmorir. Pues incorporamos también esta palabra con ese prefijo desmorir. A ver, Manuel, siguiente palabra. Bueno, mira, desprecio. Que es justamente la negación del aprecio. ¿Qué es lo que tú no nos tienes, Manuel? Hombre, yo os tengo respeto. Tú nos tienes aprecio. Incluso aprecio, exacto, respeto. Yo creo que incluso aprecio, ¿no? Sí, pero yo os quiero, que no sé, que ahora qué os pasa, que es evidente. Necesitamos que nos lo digas de vez en cuando. Enamorado de vosotras, no sé, ahora que mire esta cuestión. Además, esto de respeto a todo el mundo, ustedes os aprecio. Vale. Es que hay que tener méritos para que alguien, porque desprecies algo. Yo justamente lo que quería aprovechar es para confesar un desprecio no, pero sí una hostilidad prácticamente. ¿Sabéis contra quién? Contra la gente a la que le gusta el teatro. Y tiene que ver con una película que se llama Le Mépris, El Desprecio, que es de Jean-Luc Godard, que la hace Michel Piccoli, que es un director de teatro, más bien fracasadillo, que está casado con la Brigitte Bardot, tú ya me entiendes, y recibe el encargo de hacer completar el guión de una película que está dirigiendo Fritz Lang, en fin, ¿sí? Que es básicamente una versión de La Odisea, ¿no? Y
el productor es un Bordet, un Millonetis, el Jack Palance y tal. Bueno, el caso básicamente es que Michel Piccoli le revienta tener que hacer ese trabajo porque a él lo que le gusta es el teatro. Y una cosa bastante frecuente, no digo general, no digo universal, pero frecuente, es que a la gente que le gusta el teatro no le gusta el cine. Lo desprecia. Lo desprecia. Que es lo que justamente explica la película. Gente que dices, pues me gusta mucho Spielberg. Y dices, sí. Oh. Dos, tres te mosqueas, porque es gente que como mucho le gusta Lars von Trier, que es un rollo que no solamente le gusta a la gente que no le gusta el cine. Entonces, confesar, yo he llevado a mis hijas al teatro porque quiero redimirlas. O sea, a ti te pasa al revés. Porque no, pero yo no les desprecio. Ah. Simplemente les detesto, que no es exactamente lo mismo. No nos sirve. Detestar no nos sirve. No, porque se las dan, no se entienden. Hombre, si hay gente que le gusta el teatro y también le gusta el cine, que no sea el de Lars von Trier y que no sea el cine intelectual, entonces ya nos podemos entender. Porque yo he llevado a mis hijas al teatro. Shakespeare, Arthur Miller, Calderón, Brecht. A ver si de una forma u otra lo mío no es hereditario, pero me cuesta. Entonces, eso también es una excusa para proponer una banda sonora, la banda sonora del Mepri, que es una de aquellas que yo tengo pensado para el día de mi sepelio, que ahora estoy pagando esto de los difuntos, que me he vuelto a hacer un seguro, porque estos son 8.000 euros que te pillan. Bueno, es otra cosa. Pero que claro, es que digamos, te hacen un entierro y te pueden tocar cualquier mierda. Y tú sabes, aquí en Cataluña te pueden tocar a la Vall del Río Vermell. Hostia, no quiero. Entonces lo que me he pedido es la banda sonora del Mepri y particularmente Georges Delerue, el tema Camille. Venga, pues vamos a ello. Oh. Después de desprecio, ¿qué anotamos en la lista, Marta? Oye, dime. No. Yo lo primero que tengo que decir es que hay veces que yo creo que Manuel Delgado y yo de algún modo hemos sido siameses separados al nacer. Separados al nacer. Bueno, a mí sí que me gusta Lars von Trier, tengo este pequeño defecto, pero yo algunas veces he contado que a mí ir al teatro me produce mucho nerviosismo, porque cuando yo era pequeña mi madre trabajaba en una compañía de teatro de aficionado en Benidorm y a mí me daba pavor que se equivocara a la hora de decir el papel. Claro, y eso ha persistido a lo largo de toda mi vida. Y de luego hecho, solamente algunas... No, solamente que pasa una cosa, estás de vanguardia y estás todo el tiempo acojonado por si viene alguien por detrás. Claro. O ponen en riesgo tu integridad física. O esos que te hacen participar, que estás sufriendo toda la obra de teatro. Exacto, a ver, que no me toque, que no me toque. Yo quiero un concepto burgués de la cultura. Exacto. Bueno, pero yo lo que tengo es un trauma de infancia con lo del tema de que mi madre se pudiera equivocar, y afortunadamente algunas amigas actrices me han dicho, no te preocupes, si somos profesionales, pues yo que sé, Clara Sánchez, Aitana Sánchez Gijón me han dicho, esto no pasa, y entonces últimamente voy más tranquila. Vas más relajada. Pero entiendo muy bien lo que dice Manuel. Yo el siguiente des que quería sacar, que para mí es un des muy emocionante, es el de A desalambrar de Víctor Jara. Hombre. Porque hay algunas veces que utilizando esa forma de sabiduría popular, la sabiduría popular tiene mucho prestigio, pero también está llena de toques de conservadurismo puro, y entonces la sabiduría popular decía que no se pueden poner puertas al campo, pues no, precisamente el campo está lleno de puertas, de alambres, de vallas, de cotos, y a Víctor Jara pues la reivindicación de la tierra para todos y el cuestionamiento de la propiedad privada le costó los dedos, las manos y la vida. Hay que recordar siempre que Víctor Jara fue el cantor asesinado por la dictadura fascista de Pinochet, que alguien puso el alambre para marcar la propiedad y Jara cantó para desalambrar la tierra y borrarla, y le costó la vida. Sí. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Desalambrar, que no está nada mal. ¿Con qué seguimos, Manuel? Mira, yo había pensado ahora hablar de otro ejemplo que es que es disturbio. Pero he dicho, lo disturbio no empieza claro, por no des. empieza por des. Y pensaba hacerme el loco y digo, a ver si cuela y no se dan cuenta. Nos hubiéramos dado cuenta, ¿eh? Sí, entonces he buscado alternativas. Por ejemplo, pues destrozar, ¿no? Destruir, ¿no? Y tiene que ver con un tema que seguramente que desde los medios aparece reflejado y que de los que somos conscientes, que es que tú montas una manifestación pacífica por cualquier tema y siempre tiene que haber quienes la jodan y que de pronto se pongan a romper cosas. Esto lo sabemos. Es lo que vosotros los medios llamáis grupos violentos, ¿no? Y que además los organizadores siempre se desvinculan de ellos, ¿no? Y no, esto no tiene que ver nada con nosotros. Mira, desvinculan. Se desvinculan. Sí. Esto es lo que me gusta de este espacio. Bueno, el tema es que, bueno, solamente una anécdota. Ahora ya, digamos, esto ya está fuera del tema de los plazos legales y por tanto ya no me puede afectar, pero durante una época... O sea, vas a contar otro delito tuyo que ha prescrito. Sí, que prescrito. Este es fuera del 2005, que fue cuando asaltemos, me encanta esta forma verbal, que no se emplea bastante, asaltemos el liceo para reclamar su conversión en chiquipar con piscinas de bolas, ¿sabes? O sea, tanta ópera, ¿para qué tanta ópera? Y estuvo bien y tal, y fue muy bonito, y hemos en plena representación, ¿sabes? Y lo interesante es que, bueno, intentamos difundir, porque creemos que era un acto espectacular y tal, y llamamos a televisión. ¿Y sabéis lo que nos preguntaban? ¿Qué? ¿Ha habido destrozos? Porque si no ha habido destrozos... No mandamos una cámara. No, ni mandamos una cámara ni sale en ningún sitio. Entonces, claro, no sé si me entiendes, ¿no? Y de pronto me venía a la cabeza una película que se llama La batalla de Seattle, que habla de lo que fue la primera gran movilización antiglobalización a finales de los años 90, porque fue el año 99, en que la película aparece una escena que justamente habla de esto. Hay unos manifestantes buenos, porque esto es como las películas de indios, los manifestantes buenos, que son los que dicen, hostia, no a la violencia, tal. Y los violentos, que son los que van tapados y tal, que son los que la lían y a los que, en efecto, todos condenamos. Pero hay una conversación que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Claro, los buenos le dicen, oye, nos estás jodiendo. No dice así, ya lo oiremos. Dice, oye, nos estás jodiendo porque estás desprestigiando nuestra movilización. Y el otro, el violento, le dice, oye, mira, lo que te dé la gana, ¿vale? Pero si estos días se recuerdan, será por nosotros, no por ti. Pues mira, vamos a escucharlo. La batalla de Seattle, el título del año 2007, con Charlize Theron, Woody Harrelson y Ray Liotta en el reparto. Estuvierais quietecitos por un día. No te prometí nada. Yo no me meto con tus métodos. Respeta los míos. Nuestro mensaje es tan válido como vuestro. Está la cara, coño, y únete a nosotros. Vosotros no me jodas. ¿No ves que le estás cagando? Estás echando por tierra nuestro trabajo y les hemos frenado. ¿Y mañana qué? Lo que has conseguido hoy no vale una mierda. ¿Qué esperas que haga? Que diga paz y amor y ponga flores en los cañones de vuestras metralletas, capullo. Las calles de Seattle se están sumiendo en el caos. Manifestantes violentos están destrozando los escaparates de las tiendas. ¿A qué estamos esperando? ¡Convocamos una manifestación sin violencia! Y esto no es violencia. ¿Ves a alguien herido? Atacamos a las grandes empresas. ¿No te das cuenta? Los medios se van a poner las botas. ¡Exacto! Gracias a nosotros nadie olvidará este día. ¡Estás ciego! ¡Les alimentas! ¿Les das exactamente lo que quieren! ¿A eso le llamas anarquía? Lo que te cabrea es que me presten más atención que a ti. Toma. Muy bien visto, muy bien visto. Esto es un tema. Sí. Yo lo dejo. Destrozo. Marta, ¿dónde nos llevas tú ahora? Pues yo ahora me voy a poner un poquito más suave, aunque depende, y os llevo a descubrir. Bien. ¿No? Os llevo a descubrir que descubrir pues es quitar el velo, el paño de pureza, lo que no nos impide ver el conocimiento, sentir el amor o el placer. Entonces, descubrir es mostrar lo tapado, pero tenemos que tener en cuenta que a veces lo tapado también es doloroso. Se puede descubrir el deterioro, por ejemplo, de las luchas obreras, como hace Jesús López Carrasco en un documental excelente que se titula El año del descubrimiento. De verdad, yo creo que es uno de los mejores documentales que se han hecho en España en lo que va del siglo XXI, que ya llevamos un ratito, ¿eh? Y entonces aquí en este documental lo que hace es descubrir las luchas y las huelgas en Cartagena por el cierre de las navieras y otras empresas, y cómo en ese momento, a causa de eso de
la reconversión industrial descubrimos los estragos del capitalismo, perdimos la ingenuidad y en gran medida se desactivaron las luchas obreras. O sea que es un descubrimiento triste que además hace parodia de ese descubrimiento de América, de esas conmemoraciones del año 92 que nos hicieron pensar que éramos un país grandioso y empezaban cosas pues verdaderamente duras para la sociedad española. Como que ese relato era ofensivo, ¿no? Ese relato de la modernidad, de los Juegos Olímpicos, de la Expo de Sevilla, era como hacer una demostración al mundo de que España estaba en la ostentación, estaba en una posición de ostentación económica que nos permitía determinados lujos, cuando lo que se estaba viviendo aquí era dolor. Descubrimiento. Vamos a hacer una pausa. 900-100-800. Cuéntenos sus palabras con el prefijo des y a la vuelta seguimos con las de Marta y la de Manuel. Grace, ya estoy aquí. Hola, cariño. ¿Qué te pasa? Te veo extraño. Estoy desenfocado. Sí que lo estás, un poquitín. Y además te veo pálido. ¿En serio? Estás borroso. Sí. Sí. Quizá deberías ir a echarte. Te llevaré té y tostadas a la cama. Sí. A papá no le hace gracia eso, ¿vale? Niños, portaos bien. Tengo que ir al médico. Nunca he visto nada igual. No le ocurre nada, ¿no? Salvo que está desenfocado. Estoy empeorando. ¿Qué le pasa? Es por mirar a Mel. Estoy mareada. Pues después de escuchar este fragmento de Desmontando a Harry, es tu turno, Marta. Bueno, me imagino que a vosotras esto también os pasará, ¿no? Yo me siento desenfocada la mayoría de los días. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Dónde están mis perfiles, mi concreta figura? Me digo, ¿será que soy miope y astigmática? Pero no, en realidad es que se me está desenfocando el cuerpo muchísimo. Esta peli se titulaba en perfecto inglés, que lo digo para que nos entendamos todos, Deconstructing Harry. Era mucho más fino, Deconstructing Harry que Desmontando a Harry. Que Desmontando a Harry, ¿no? Y es una película de Woody Allen en la que él, como hemos oído, pues tiene una enfermedad, se ve desenfocado, la gente lo ve desenfocado y que cada uno interprete esta anomalía como le dé la gana, ¿no? Pero yo creo que es una modalidad de la hipocondria aleniana que a mí me parece sensacional. Por cierto, esto de la deconstrucción, que es el lado fino del desmontaje, es una corriente filosófica que lo que plantea es la necesidad de acercarnos a todo lo que está construido, los discursos, las ideas, la cultura, el cuerpo, con la intención de darle otro significado, de darle la vuelta desde la perspectiva de que los lenguajes que utilizamos para construir cualquier cosa están atravesados por el poder, por quienes detentan el poder. O sea que es una mirada muy, muy interesante que de algún modo está en la base de todo el programa de hoy. No está mal, ¿eh? ¿Qué palabras sumamos a la lista, Manuel, después de Desmontando o Deconstruyendo? Bueno, hay un tema del que un día hablaremos, que es la relación entre Desmontando a Harry, según la versión española, y la condesa descalza, y el protagonista, que es Humphrey Bogart, que se llama Harry, y en la que básicamente el protagonista es un guionista que, como el de la película de Woody Allen, en un determinado momento dice que hay un error si piensas que la vida es como las películas, porque las películas tienen un guión, y los guiones tienen sentido. La vida no. La vida no. Oye, y además Manuel es la condesa descalza. O sea, nos viene sensacional. Mira, es verdad. Es que da asco. Es verdad. Vamos a parecer un poco repelentes al final. No, solamente en relación con esto que decía Marta, has muy bien mencionado el tema de la lucha de los obreros. Mira, todos hemos sentido algo de indignación cuando de pronto se vulnera lo que es el valor sagrado de un parlamento. Pensemos en el asalto al Capitolio en Estados Unidos, o lo que fue el cerco de los indignados al Parlamento español. En Cartagena directamente quemaron el Parlamento, ya está, directamente. Sí. ¿Os recordáis? Sí. Es que es fuerte. Quemaron el Parlamento de la región murciana, tal como suena. Hablando de todo un poco, ya que antes salía el tema... Pues bueno, no, para un apunte importante. Ahí está. Bueno, vamos con tu siguiente palabra. Sí, que el tema... mi siguiente palabra es desconocer, que tiene mala reputación, pero que yo quisiera defender, ¿no? Porque en el fondo, a ver, ¿estamos seguros de que los medios de comunicación tienen como objetivo que conozcamos la verdad? La historia, las ciencias, incluso la religión,
tiene la pretensión de que accedamos al conocimiento. Oye, ¿estamos seguros de que queremos saber qué ha pasado con el apagón? Oye, yo no lo sé si nos interesa. O sea, que es mejor el desconocimiento. Yo es lo que estoy diciendo, es que esto de que el poder ha de ser transparente, el poder ha de ser oculto, secreto, misterioso y nada, y opaco completamente. Si no lo quiero saber tú. Y yo no quiero saber cómo funcionan las cosas porque no lo soportaría. Es decir, oye, entonces, de pronto, en esa defensa del desconocimiento se me ha ocurrido una película genial de Jacques Tourneur, que es una que se llama La noche del demonio, que es una historia, un parapsicólogo que tiene relaciones más bien inquietantes con entidades no exactamente humanas y poderes y tal. Al final hay un avatar, el parapsicólogo perverso muere víctima de sus propios vínculos, digamos, anómalos, y entonces el protagonista, que es Dan Andrews y su novia, la atropella un tren que no es un tren, sino que es un demonio. Pero es igual, que mira la película, que está en Filmin, obviamente. Pero entonces de pronto él dice, voy a ver qué ha pasado. Y ella le dice, no vayas, es mejor no saber. Él va, se acerca, ve un poco lo que pasa y vuelve y dice, lo que escucharemos, pues que quizás es mejor no saber. Escúchenlo. ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos! Hay un hombre en la vía. ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero parece que le ha arrollado el tren. Tal vez es mejor no saberlo. El tren debe haberle atropellado y arrastrado. Yo creía que estaba en la otra vía, señor. No sea ridículo, sí. Mírelo. El tren lo ha arrollado. Tienes razón. Tal vez es mejor no saber. Marta, dice Manuel que quizá es mejor no saber, el desconocimiento. ¿Tú qué piensas? Pues mira, yo creo que es cierto que algunos niños y algunas niñas no les agradecen precisamente a sus padres que hayan sido demasiado claros. Hay cosas que es mejor que permanezcan debajo de la alfombra para que crezcamos con cierta salud. Pero eso no hay que confundirlo, desde luego, con los procesos de desinformación, que lo que ocurre con la desinformación, que es otra palabra estupenda, es que la desinformación es directamente mentira, y es algo malintencionado y manipulador. Otra palabra que no me gusta nada es la palabra desempleo, esa utilización de los eufemismos para descubrir pues estados terribles y dolorosos. A mí me parece malsana. No me gusta nada ni la desinformación ni el desempleo. Pero escucha una cosa, digamos, toda información es desinformación, porque toda información te informa de lo que te informa y del resto no. Por tanto, toda información implica, por tanto, una zona oscura, que es aquello de lo que no habla. Ya está. Y luego, digamos, de verdad, si alguien de pronto te dice, yo no jamás te lo Pero diré. en ese caso es lo mismo, perdona Manuel, es Sí. lo mismo, toda información, dices, es desinformación. Claro. Pero dices, es verdad, optas por informar de una cosa y no informar de otra, pero no informar no es desinformar. Pero es que, a ver, lo que digo es que es imposible. Yo ya sé que en vuestros medios, oigo esto de, tiene toda la información. Y digo, esto es imposible, que alguien toda la información reventaría, no lo soportaría, saldría la información por los oídos. Las orejas. Oye, mira, es una cosa que nunca os diré, que es, ¿quieres que te diga la verdad? Porque si alguien te dice, ¿quieres que te diga la verdad? Hostia, has jodido, porque te va a doler. Mira, déjame que escuchemos a un par de oyentes, luego seguimos con las palabras de Marta y Manuel. La primera lleva el prefijo en su propio nombre porque se llama Desamparados, que nos llama desde Valencia. Desamparados, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángel, buenos días. Claro, digo, tú llevas el prefijo en tu propio nombre. Fíjate, es la palabra que me ha marcado toda la vida. ¿Y cómo te llaman habitualmente? Desa. Desa. Sí, más cortito. Vale. Y bueno, mi madre me puso el nombre porque nací por la Virgen de los Desamparados. Sí. Y claro, antes era como si nacías ese día, pues tenías que hacerle un favor a la Virgen y ponerle el nombre del santo. Y a ti nada, me pusieron Desamparados. Desamparados, y llevas el prefijo des toda la vida arrastrándolo. Sí.
incluso con el diminutivo, de esa. De esa, exacto. O sea, el prefijo no lo abandonas aunque te llamen con el diminutivo. Pues vamos, o sea, mejor ejemplo que el tuyo imposible. ¿Verdad? Pues una maravilla, Desamparados. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Un beso. Venga, buen día. Y yo con esto no contaba, que estuviera en el propio nombre. Hemos hecho el programa para ella, tiene sentido. Sí. Por no hablar de la gente que se llama Desdémona. Claro, también. Bueno. Que es lo contrario de la mónada. que es lo contrario de la Desdémona, de Démona. María José, desde Tarragona, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. ¿Qué tal? Cuéntanos. Mira, yo os cuento una cosa de desubicación total. Un día estaba en el aeropuerto de Madrid, que yo cogía un par de veces a la semana el puente aéreo, y era aquello que te subías en un autobús y te llevaban al avión. Sí. Y entonces, bueno, me subí en un autobús que evidentemente no era el mío. Y llegué al avión, y claro, los aviones transoceánicos antes no eran como los de ahora, que tienen unos asientos espectaculares y tal, eran un poco mejores, pero tampoco lo vi yo muy allá. Yo tenía el número 3 en business, me senté allí, y a los 5 minutos, pues los que habían entrado conmigo, resulta que había un señor que estaba en el mismo sitio y tal, y nos pusimos a hablar, ¿no? Y vino la azafata a ver de qué hablábamos, pero ya estábamos con el cinturón puesto y todo, porque el señor se puso al lado y no había nadie. Sí. Entonces me dice la señora, la azafata, ¿cómo que tenéis el mismo número? Darme los tickets y tal. Y dice, ¿y usted dónde va? Digo, yo a Barcelona. Y dice, ¿qué hace aquí? Digo, pues no, he venido en autobús. Y resulta que iban a Caracas, a Venezuela. Madre mía. Estabas desubicada completamente. Totalmente. Y entonces ya se lió una, porque claro, ya habían cerrado las puertas de la iglesia y todo. Vino el comandante y me dijo, señora, ¿usted tiene pasaporte? Digo, no, lo tengo en casa. que por eso no me llevaron, que si no, me voy allí. Y entonces el lió una me decía el señor, usted no puede estar aquí. Digo, usted dígame otra cosa, pero que no puedo estar aquí, no me lo diga porque estoy. Claro. ¿No me ve? Claro. Estoy un poco desubicada, pero estoy. Estoy. Pues y ya a partir de aquel día, bueno, cuando llegué a casa metí el pasaporte en el bolso y cada vez que me cambio de bolso vas con el pasaporte. Pues María José, muchísimas gracias por contarnos tu desubicación. Gracias. Vale, hasta luego. Pues un poco más y aterriza en Caracas. Mira, claro, mejor que no llevara pasaporte, en realidad. No, claro, porque si no, para adelante que tira. Para seguir abriendo vías de desarrollo del tema, otra película, Sinué el egipcio. ¿Qué más pides de mí? Por ti he desobedecido al faraón, he deshonrado a mi familia, me he rebajado. ¿Por qué has rehusado decirme que tu padre tiene una hermosa casa en el puerto? No puedo darte lo que no es mío, Nefer. Y que ha comprado y construido para su esposa y para sí mismo una espléndida tumba en la ciudad de los muertos. Eso es pedirme que robe a mis padres la inmortalidad. No te pido nada, pero si haces eso por mí, te enseñaré a cambio la perfección del amor. Esta es petición tuya, Marta. Esta es petición mía porque yo creo que esta adaptación de Michael Curtiz de la novela de Mika Waltari siempre viene bien, y además es un recuerdo a Terence Moix, que era una película que le encantaba. Bueno, pues en esta película Sinué el egipcio hay un personaje que es Nefer, interpretada por Bella Darby, que era una actriz muy guapa, pero que en realidad al lado de las otras dos actrices de la peli, que eran nada más ni nada menos que Jean Tierney y Jean Simmons, no sé si resplandecía tan triplemente bella. Entonces Nefer va despojando poco a poco a Sinué, que es un médico, de todo lo que tiene y de lo que no tiene también, ¿no? Desde su instrumental médico hasta la tumba de sus padres. Entonces en la novela, y esto no recuerdo si en la película es exactamente así, Nefer siempre se justifica diciendo, Sinué, es que yo no soy una mujer despreciable. Y le va pidiendo. Entonces a mí me encanta porque aquí lo despreciable tiene dos acepciones, ¿no? Por una parte esta mujer reivindica su derecho a ser apreciada, muy, muy apreciada, apreciadísima, y a que el aprecio que se siente por ella se traduzca en precio. En precio, en dinero. Y entonces, en este sentido, pues el precio que tiene Nefer es exorbitante. Y Manuel, ¿tú algo que decir sobre lo despreciable? Hombre, a mí lo que se me ocurre ahora es que no sé si pensaré en una palabra que empiece con des para justificarlo. Es una pregunta que os hago así en confianza.
¿La noticia está antes o después del periodista? Ahora No os despistéis. Vale, va a decir, busca la palabra. Vale. No os despistéis. Despistar. No, yo entiendo todo esto que dice Manuel sobre el punto de vista, la selección de la realidad que tú decides sobre la que decides me gusta informar. ser así. ¿Tú crees que me gusta ser No, así? Pues debería porque está muy bien. Pero creo que una cosa es esa y otra cosa ya esta avalancha de bulos, mentiras, claro, por eso malintencionadas, yo creo que falseamiento. Yo creo que no contar... A lo mejor tiene un punto de desinformación si no cuentas, siempre que no cuentas es porque eliges, haces una selección, pero desinformar yo creo que es otra cosa que tiene más que ver con esto que decía Marta. Bueno, eso es un tema, es un tema. Pero oye, me lo paso muy bien con vosotras y creo que incluso puede haber alguien que aprenda y piense cosas, no sé. Bueno. Pero yo creo que hay temas que sí que merecen la pena darles alguna vuelta. Pues seguiremos dándoles vueltas. Mira, esto es lo que le dijo también en el WhatsApp Pedro Sánchez a José Luis Ábalos: démosle una vuelta al rescate de Europa. Ya que estábamos hablando de información, que eso es destapar llamadas privadas y comunicaciones privadas. La semana que viene más, ¿vale? La semana que viene mucho más. Yo solamente deciros que se nos han quedado en el tintero, pero no pasa nada, el desencanto de Jaime Chávarri, el desengaño barroco, claro, y el destape. Pues esto de ahora es una despedida, que es lo contrario de la pedida. Y yo también os pediría que de cara a la semana que viene no os despistéis. No, vamos, estamos siempre muy alerta. Intentaremos además no desintegrarnos, que es lo más importante. Hasta la semana que viene. Adiós. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. En la última biografía no autorizada... Vladimir Putin es abogado, político y ex agente de inteligencia. Aclaremos que un ex agente de inteligencia no es esa persona que antes era inteligente y ahora lo es menos, ¿no? Que fue perdiendo inteligencia por el camino, como, no sé, Felipe González o Fernando Savater, sino que es gente que trabajaba en los servicios de inteligencia de un determinado país. Que era espía, vamos. Tener como presidente a un ex agente de la KGB, no sé, a mí mucha confianza no me inspiraría. Putin, después de 17 años en la KGB, dejó de trabajar ahí para comenzar su carrera política, que ha sido vertiginosa. Sintetizando, Putin fue presidente del gobierno del 99 al 2000, luego del 2008 al 2012, y desde entonces es presidente de la Federación Rusa. En fin, que lleva más años en el poder que Jordi Hurtado viviendo. Ya de jovencito, Vladimir comenzó a cultivar su imagen de tipo duro, deportista y amante de la naturaleza que miente acerca de su estatura. Al parecer mide entre 1,55 m y 1,65 m, pero su ficha oficial, que me merece la misma confianza que una encuesta de Tesanos, es decir, toda, dice que mide 1,70 m. Vladimir Putin practica judo desde niño y sus seguidores aseguran que perfectamente podría luchar contra un oso y ganarle por KO. Así como en Turquía te ponen pelo, en Rusia arrasan los centros de depilación masculina para evitar que a la primera de cambio el régimen te convierta en oso, para lucimiento de la hombría de Vladimir. Ser Podcast. Cada miércoles desfilan por esta sección personajes más o menos famosos, artistas, políticos, incluso dibujos animados. Pero hoy presentamos la primera biografía no autorizada de una persona anónima. Sin duda se trata de un día histórico. Roberto Villar, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sánchez. Así es, la de hoy es simplemente la biografía no autorizada de un señor y también de un rencor. Una persona que hasta hace 3 días era desconocida para mí y seguramente lo es para todos los oyentes. Conoceremos su relación con un genio de la pintura universal que es, según nuestro biografiado, una pésima persona. Biografía no autorizada del señor Pedro Luis Cantarello. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. Pedro Luis Cantarello. ¿Por qué traes la biografía no autorizada de una persona anónima, desconocida para casi todo el mundo? Porque su historia me conmovió, Ángels. Una historia muy ligada a un verdadero genio del arte como Pablo Picasso. O sea, ¿el señor Cantarello conoció a Picasso? No personalmente, pero fueron contemporáneos. Puede decirse que Cantarello fue víctima de una jugada muy sucia por parte de Picasso. Vamos, lo que Picasso le hizo a Cantarello es imperdonable. Pero antes de seguir, esto que nos vas a contar es una historia real, ¿no? Real como todo lo que digo en este micrófono. Vale. El mismísimo Cantarello me contó su historia el viernes pasado.
Pero Cantarelo vive, porque si Cantarelo fue contemporáneo de Picasso y Picasso, si viviera, tendría ahora mismo 131 años, ¿cómo es esto posible? Cantarelo actualmente tiene 133 años. Es pintor, continúa pintando, está en plena forma, va al gimnasio 3 veces por semana, camina unos 10.000 pasos diarios, pero lo que lo mantiene joven a su edad es el rencor. Básicamente dedica unas 5 horas diarias a cagarse en Pablo Picasso, perdón por la expresión. Todo muy creíble. ¿Qué es lo que Picasso le hizo al señor Cantarelo? Cantarelo, que escucha la cera a diario, se puso en contacto conmigo y ante mi estupefacción me contó que, atención, Pablo Picasso robó una de sus pinturas, la más grande que Cantarelo había pintado jamás, y posteriormente, encima de la obra del señor Cantarelo, Picasso pintó el Guernica. A ver, que debajo del Guernica de Picasso hay una pintura del señor Cantarelo. Sí, no sé de qué me río, pero sí, así es. Esta información le va a interesar mucho a Pablo Ortiz de Zárate, seguramente. Llorando, Cantarelo me confesó que Picasso le hizo mucho daño, artísticamente hablando. A Cantarelo le parece muy bien que si Picasso quiere pintar un cuadro grande, en blanco y negro, sobre la guerra civil, que lo haga, pero no lo pintes encima del cuadro de Cantarelo, que era una pintura muy bonita, festiva, bucólica, con florecillas de colores, cervatillos sonrientes. Claro, y ahí le doy un poco la razón al señor Cantarelo, eso no se hace. Como para no dársela. Claro. Lo cierto es que Picasso era un genio, ¿vale? Pero a nivel personal ya teníamos muchas pruebas que nos indicaban que dejaba bastante que desear. Y ahora nos enteramos de esto que le hizo al pobre Cantarelo, que después de meses de trabajo tenía su cuadro acabado, cuadro que por cierto se llamaba Si estás triste, no estés triste, así con signos de admiración. El cuadro de Cantarelo recién terminado estaba en su estudio y resulta que un buen día Cantarelo va al estudio y el cuadro había desaparecido. Pero ¿cómo sabe el señor Cantarelo que fue Picasso el que le robó el cuadro? Ahí, pues por un tal Manuel Cepeda del Barco, otro anónimo, vecino del estudio de Cantarelo, que vio cómo el propio Picasso, en mitad de la noche y encapuchado, entraba en el taller de Cantarelo y con mucha dificultad se llevaba la pintura de grandes dimensiones, la metía en una furgoneta y huía del lugar. Cepeda del Barco, el vecino, le dijo a Cantarelo lo siguiente, abro comillas: a pesar de la oscuridad de la noche, pude ver cómo el ladrón que se movía en las sombras, con aires de artista mundialmente consagrado y que sin duda no trataba bien a sus parejas femeninas, entraba en tu estudio y se llevaba tu pintura. Bueno, pero ¿cómo es posible que en la oscuridad pudiera ver que el ladrón encapuchado además era un artista de fama mundial que no trataba bien a sus parejas? Al parecer, Cepeda del Barco era muy observador. Claro, eso lo explica todo. Esa misma noche, Picasso, sobre ese canto a la alegría de vivir y a los colorines, que era la pintura de Cantarelo, pinta el Guernica. Y Cantarelo, con sus propios ojos, semanas más tarde, ve el Guernica en la Exposición Internacional de 1937, celebrada en París. Allí comprueba que, donde antes estaba su cervatillo sonriente, Picasso había plantado una cara de un caballo gritando. Donde antes había una margarita de colores, ahora lucía un cacho de brazo cortado. Donde antes un bonito pajarillo decía pío, ahora había una bombilla iluminando no sé qué. Porque, como me dijo un doloridísimo Cantarelo, ese cuadro de Picasso es todavía más oscuro que el alma de Picasso. Pero el señor Cantarelo no intentó en su momento hablar con Picasso para aclararlo todo. No lo intentó porque el señor Cantarelo siempre fue un hombre de principios y Picasso vivía en el barrio cubista. Cantarelo odia al cubismo y a los cubistas, entonces nunca se acercó por ahí. Y menos mal, porque habría sido capaz de cometer una locura. Vamos a escuchar al propio Cantarelo contarme lo que podría haber llegado a ocurrir si en un determinado momento se hubiera encontrado con Picasso. El ruido de ambiente que se aprecia en la grabación es del bar Pirulo, a quien le agradezco, donde hice la entrevista. Por favor, Marcos. Es así como se lo estoy contando, Roberto. Debajo del maldito Guernica estoy yo. Está mi obra titulada Si estás triste, no estés triste, que es un canto a la vida. Y si tuviera delante de mí al maldito Picasso, que lo siento mucho porque la haya palmado, pero si lo tuviera cara a cara, le diría: Pablo Ruiz Picasso, te reto a duelo. Y le ganaría, seguro, porque soy el pincel más rápido del oeste. Te libras de que te mate porque ya estás muerto, Picasso. Cabrón. Cabrón. Qué suerte que ya esté muerto. Pero mal, sí. Es un testimonio duro, eso sí. Bueno, conclusión. Mira, yo después de haber escuchado este testimonio nuevamente de Cantarelo, no estoy para conclusiones, Sánchez. Si me permites, creo que podemos dejarlo aquí. Bueno, pues vale, porque todos nos hemos quedado así como tocados después de este testimonio. ¿Vendrás el miércoles que viene? ¿Te habrás recuperado? Sí, vendré el miércoles. Un abrazo de todo el equipo de Hoy por Hoy al señor, porque es un señor, don Pedro Luis Cantarelo. Muy bien. Hoy por Hoy Magazine.
Ser Podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones. Es el momento de conjugar un tiempo en el que pasó algo que nos marcaría desde entonces hasta ahora, de escuchar a los protagonistas, los motivos y las circunstancias en las que tuvo lugar. Este es nuestro pretérito pluscuamperfecto y lo conjugamos con la ayuda de Ana Uslé. Ana, hola. Hola, Ángels. Siempre solemos elegir una fecha y un lugar para comenzar. Sí, el día al que llegaremos es el 5 de julio de 1985, hace 40 años. El lugar, el Código Penal. Ninguna mujer va a sufrir o va a tener que afrontar consecuencias penales por el hecho de haber abortado. Esta ley, calificada de pacata por los más progresistas y de inmoral por una parte de los médicos y algunos sectores sociales, autorizaba la interrupción del embarazo en 3 supuestos: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformaciones en el feto. Pero para llegar al momento en el que se aprobó la Ley Orgánica de 1985 que despenalizó el aborto en España, tenemos que ir un poco más atrás en el tiempo. Venga, pues tú dirás. Vamos a elegir una fecha cualquiera, porque ninguna mujer marcaba en su calendario cuando su vida entraría en un paréntesis. Así que vamos, por ejemplo, al 23 de diciembre de 1977. Y así comenzamos por la tercera persona del singular, ella. Ella se puede llamar Paloma, María, Carmen, Elena, puede tener cualquier nombre, pero ella se llama Consuelo y ese 23 de diciembre de 1977 regresa de París a Valencia después de haber abortado. Consuelo había intentado interrumpir su embarazo en Valencia, después en Barcelona y había tenido que hacerlo en Francia. Cuando todo terminó, tomó una decisión. Había que conseguir que las mujeres pudiesen hacerlo más fácil. Así comienza el libro Un aborto 8.000 pesetas de Paula Boira, contando una de las cientos de miles, por decir algo, porque no hay una estadística fiable, de historias de mujeres que necesitaron abortar cuando era ilegal, las que arriesgaron su vida y su libertad. Acudimos entonces a la tercera persona del plural, ellas. El aborto estaba penado históricamente con castigos de hasta 8 años de cárcel para la mujer que abortara voluntariamente, además de para quien la ayudara o practicara el aborto. Yum Quiñonero. Yo creo que correría el año 79, pasó en Alicante. Yo estaba en casa y llegó el hermano pequeño de un muy buen amigo mío. Venían del instituto, venía con una compañera que venía en un estado pues un poco extraño, ¿no? Él me contó que ella le había dicho que se había tomado pastillas, que estaba embarazada, quería abortar, que se había hecho algún lavado, se había metido perejil en la vagina. Les había pedido esa misma mañana a sus compañeros del instituto que le golpearan el vientre porque quería abortar. Llamé a todos mis conocidos profesionales sanitarios hasta que di con alguien que me dijo que podíamos llevarlo a un hospital privado. Años más tarde, Yum viajaría a Holanda, a Leiden, y allí abortaría. Todo el mundo sabía que el aborto era un delito. Las mujeres que abortaban eran personas que estaban estigmatizadas y por eso se mantenía en silencio total. Y sobre todo sabíamos que también que las mujeres de las clases altas y con una buena posición económica, alto nivel de ingresos, no tenían problemas porque o iban a otros países, iban a Portugal o iban a Londres o a Francia, ¿no? O iban a una clínica privada en España en donde los amigos y los sanitarios se arriesgaban, algunos por generosidad, pero otros desde luego a cambio de dinero, ¿no? No había un perfil único ni una razón única y lo tenían más difícil dependiendo de cuánto podían pagar. Entre 1974 y 1985, unas 240.000 mujeres españolas viajaron a Reino Unido y Países Bajos para abortar por unas 25.000 o 40.000 pesetas. Las que no podían pagar se sometían aquí a abortos clandestinos. Primera persona del plural, nosotros. Nosotros éramos un país en el que el adulterio estaba penado hasta el 78, no era legal el divorcio hasta el 81, el permiso marital se mantuvo hasta 1975 y el control de natalidad estuvo prohibido durante todo el franquismo. Medios para irte a un sitio no teníamos, información de decir, haberte prevenido de unos anticonceptivos, de cualquier cosa para no haber llegado a ese punto, pues tampoco.
No fue hasta 1978 cuando se despenaliza la venta y divulgación de anticonceptivos. El anticonceptivo más conocido en España es la famosa píldora o anovulatorio químico que evita la ovulación. Aquí vemos los llamados espermicidas, que existen en forma de cremas y pastillas. Los métodos más empleados en un país sin educación sexual o reproductiva eran el coitus interruptus, el método Gino y después el preservativo, aunque del que más se hablaba desde los 60 era la píldora, como escuchábamos. Ágata Ignaciu, que es doctora en estudios de las mujeres y de género en la Universidad de Granada. A partir de finales de la década de los 60 y sobre todo en los años 70, en algunos hospitales públicos sí que se empezaban a proporcionar anticonceptivos hormonales, luego un poquito más tarde también los DIUs, en el marco de unas consultas pues, que eran como semiclandestinas, podríamos decir, unas consultas que no se llamaban de planificación familiar, sino de puérperas o de esterilidad. Sin embargo, pues claro, el acceso a los métodos anticonceptivos pues, estaba claramente estratificado según pues, el capital cultural que podían tener las mujeres, capital económico, sus recursos económicos, la residencia en grandes ciudades y muy importante. No podíamos acceder con facilidad a métodos anticonceptivos, no teníamos información y muchas mujeres necesitaban interrumpir su embarazo. Tercera persona del plural, ellos. Ellos, los que posibilitaron que una mujer pudiera abortar, las redes de apoyo, familias, asociaciones feministas, movimientos sociales de izquierdas, activistas, centros de planificación familiar, centros clandestinos y ellos. No es un fenómeno ni ético, ni moral, ni religioso, ni de carácter político, ni de carácter moral. Es un problema social, sanitario e importante al que hay que dar solución. Es la primera causa de muerte de mujeres en edad fértil. De 15 a 49 Como escuchamos, era la primera causa de muerte en mujeres fértiles por los abortos mal practicados. Para evitar que estos abortos fuesen así, mal practicados, ginecólogos como Pedro Enguix, al que escuchábamos, pusieron su libertad en riesgo en centros como Dator en Madrid o Acuario en Valencia, donde además de Enguix trabajaba Enrique Lebrero. En esos años de estudiar medicina, dando charlas por los barrios de Madrid, pues me aparecieron algunas mujeres que estaban embarazadas y que no querían seguir adelante y entonces les acompañé a Londres, entendí cómo era ese problemón, busqué y encontré al colectivo Acuario en Valencia que llevaba poco tiempo haciendo partos en casa, partos respetados y también interrupciones de embarazo. Ha sido una experiencia que aunque los primeros años, lo que antes de la legalización, pues lo que demostramos es que se podían hacer abortos sanitariamente muy dignos. Empleaban el método Karman, un procedimiento de dilatación y aspiración uterina, y así realizaron hasta 15.000 intervenciones hasta el año 85. Se jugaron la cárcel, pero consiguieron mejorar la vida de las mujeres. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros quizás recordéis o debáis buscar quiénes fueron las 11 de Basauri. ¡No más juicios! ¡Por aborto! Fue el caso que movilizó a la sociedad, que consiguió que se tomaran las calles, el de las 11 mujeres y un hombre de Basauri, Vizcaya, que fueron detenidas en el 76 y juzgadas hasta el 85 por haber abortado o querido abortar. Y el que no tiene dinero a lo mejor tiene más necesidad de abortar porque no puede mantener un hijo. Eso no puede abortar y se Era un problema social que salió de las casas y la clandestinidad y comenzó a hablarse en la calle, a gritarse hasta conseguir un avance, la ley de julio del 85. Proceder a la despenalización de la interrupción del embarazo en estos supuestos, no cabe duda de que se cumple una ley que lo despenalizó en 3 supuestos. Un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada en caso de violación o si el feto va a nacer con graves taras físicas o psíquicas, textualmente y dentro de unos plazos. Una legalidad que casi exige 2 actos heroicos es una legalidad muy dura. Casi un acto heroico. Este fragmento de informe semanal, en ese momento, explica muy bien cómo poco cambió. Era un acto heroico aún así. La ley solo resolvió el 3% de los casos. Segunda persona del singular, tú. Tú, que convives con el silencio. Paula Boira, nacida en el año 96, reconoce no haber escuchado la palabra aborto en el colegio o en casa. Ha querido escribir ese silencio en su libro Un aborto, 8.000 pesetas. Yo lo he visto sobre todo en las historias de las mujeres que me contaron a mí que han abortado, porque muchas de ellas era la primera vez que lo decían en voz alta. No lo habían contado a sus maridos, no lo habían contado a sus hijos, no lo habían contado a sus amigas incluso, y me llamaban muchas veces por la noche. A las 11 de la noche recibía llamadas de esas mujeres, supongo que en momentos en los que se quedaban solas, para confesarlo, ¿no? De decirme, mira, yo aborté y te quiero contar esta historia.
Lo curioso también es que ese yo aborté siempre iba acompañado de una justificación, de un porqué. Yo aborté porque era muy joven, yo aborté porque no tenía dinero, yo aborté porque mi hijo venía mal. No tenemos esa concepción todavía de que abortar porque no quieres tener hijos o abortar porque sí, no tenemos que justificarlo, ¿no? Ese libro que ha escrito Paula, te decía, comienza con la historia de Consuelo, que se baja del avión después de abortar en París, prometiéndose cambiar las cosas. Pues así, en primera persona, saludamos a Consuelo Català. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Tú hiciste esa promesa en 1977, al tener que abortar fuera de España, esa promesa de ayudar a otras mujeres a hacerlo de manera segura y en España. ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, es que realmente yo ya estaba en el colectivo Acuario, o sea, yo estaba estudiando medicina, Pedro Enguix era un médico ya, un ginecólogo, entonces eso ya se estaba cociendo, ¿no? Lo que pasa es que es una cosa que tú lo piensas y tal, pero cuando te toca pasarlo, como me pasó a mí, pues tienes claro, ¿no? Dices, bueno, pues tenemos los medios porque somos todos sanitarios y estamos preparados, tenemos la voluntad y vamos a luchar por esto, ¿no? Y entonces yo creo que eso fue, la conjunción de muchas cosas, ¿no? Pero así fue. ¿Era un problema nacional de salud que no se quería ver? Por supuesto, o sea, quiero decir, nosotros luego... O sea, en nuestra práctica, en los años, ¿no?, previos a la despenalización y luego también, o sea, porque la despenalización también ha sido 25 años de curvas, ¿no?, sí, por decirlo de alguna manera. Sí, eso no se quería, o sea, es que era un problema de salud, como ha dicho Pedro, ¿no?, pero se planteaba como un problema ideológico y cada uno en su posición y punto, y el que podía, pues lo mantenía, ¿no? Pero intentar abortar o fuera o clandestinamente o fuera de España era una cuestión transversal, es decir, no había, no había ni clase social ni ideología. Ninguna, ni perfil de mujer ni nada, o sea, desde la más alta alcurnia, por decirlo de alguna manera, hasta, bueno, la gente con menos recursos, sí, por supuesto. Claro, ahí la diferencia quizá, Consuelo, es que la más alta alcurnia podía pagarse salir fuera de España y la que no tenía recursos tenía que acudir a la clandestinidad. Sí, claro, porque ahí la diferencia entre la clandestinidad y nosotros es que nosotros lo que hacíamos era abortos ilegales, ¿me entiendes? O sea, claro, que eran ilegales pero seguros sanitariamente, ¿no? Y nosotros y mucha más gente luego, ¿no?, que lo hizo. ¿Con la ley del aborto cambiaron las cosas o apenas? Mira, yo creo que sí, porque yo creo que la despenalización parcial del 85, que estuvimos con ella hasta el 10, lo que consiguió fue, por un lado, socialmente la gente y las mujeres en particular estaban convencidas que era legal, porque tú ibas a un centro sanitario, un centro de planificación y te daban los centros acreditados para ir, por lo tanto a nadie le cabía en la cabeza que fuera un sitio que no fuera legal, pero luego la contradicción era que jurídicamente estábamos aún en el Código Penal, ¿no? Entonces sirvió para que socialmente se fuera como normalizando esa prestación y luego para a partir de ahí impulsar, ¿no?, una lucha hasta llegar a la ley del 10, ¿no? Acabábamos hablando del silencio décadas después. ¿Crees que todavía hoy es difícil poner palabras a aquello que vivisteis? Bueno, yo creo que el libro de Paula nos ha hecho como decir, ¿sabes?, como poner palabras, ¿no? Verbalizar. Sí, porque yo, por ejemplo, creo que el libro, que me lo he leído, claro, ha sido, todo el mundo que hemos hablado, nos ha parecido un libro, o sea, muy bien planteado, porque los recuerdos luego uno los matiza o los recuerda solamente una parte. Entonces, ella ha conseguido que el puzzle de gente hayamos hecho como un ejercicio, ¿no?, de vaciamiento personal y lo ha articulado muy bien, porque no es ni la verdad de unos ni de otras, pero sí la verdad de lo que pasó, y es que entre todos hicimos posible que en este país se abortara de una forma segura. Y una última cosa, viendo el avance de la ultraderecha, Consuelo, ¿piensas que ningún derecho se puede dar por consolidado? Ninguno. O sea, eso lo tengo clarísimo. Lo que pasa que también te digo, yo soy una optimista histórica y creo que ya nos pasó con el Tren de la Libertad. O sea, el Tren de la Libertad fue el primer paso para decir, oiga, ustedes no nos van a tocar y nos volveremos a unir, no solamente ya las mujeres, sino la sociedad en su conjunto, porque yo creo que la manifestación del Tren de la Libertad, que fue masivísima, no eran mujeres, era una manifestación encabezada por las mujeres, pero de hombres y mujeres. Pues Consuelo Català, muchísimas gracias, de verdad, un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Ana, gracias. A ti. Hoy por Hoy Magazine. No me digas
por este amor te mueres, que hasta el cielo me darás. Ser Podcast. Si es verdad que tú... Ahora que de casi todo hace ya 20 años, nuestra invitada de esta mañana viene a contarnos lo hecho y cantado durante 2 décadas sobre los escenarios desde sus primeras canciones. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir. A temas como este. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. O indudablemente este otro, uno de los más populares de su carrera. Préstame tus fuerzas, dame tu ternura, déjame decirte que la vida es dura. Quiero que tú sepas que Su último single, himno de una de las telenovelas más seguidas en Latinoamérica. y aunque nos quieran robar nuestros sueños. Y de todo lo que está por hacer, con una gira por delante para celebrar estos 20 años en el escenario, en el que no faltará ni la publicación de un nuevo disco a finales de año, ni la versión de un tema tan emblemático como este. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Sheila Dúrcal, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, qué bonito recorrido. 20 años, claro. Es que se dice pronto. 20 años, como decía el tango, no son nada o han dado para más de lo que tú habías imaginado cuando empezaste esto. Yo creo que de las dos. No son nada porque me queda mucho por hacer, ¿no? Esta mente creativa que tengo yo y la música, que el entretenimiento que da para tanto. Pero a la vez ha sido muy rápido. Como y un suspiro. Como un suspiro, efectivamente, pero me hace mucha ilusión el poder compartir día a día con vosotros, con mis admiradores, con los admiradores de mi madre. Ahora cuando te escuchas en este recorrido, ¿ves tu evolución? Claro, por supuesto, de esa voz de niña tan chiquitita y luego ya más curtida, ¿no? Es como un buen vino. Cuando tu madre, Rocío Dúrcal, cumplió 20 años como artista en Televisión Española, le preguntaron por el balance de sus primeras 2 décadas sobre el escenario y ella contestó esto. ¿Estás contenta de lo conseguido en estos 20 años, Marieta? Nunca se está contento, ¿no? Porque siempre se quiere abarcar más, pero no soy una mujer egoísta en ningún aspecto y sí estoy contenta con lo que he hecho y pienso que todavía me queda mucho por delante para poder hacer más y entonces estar más satisfecha de mí misma, ¿no? Que siempre nos falta algo para estar realmente satisfechos. ¿Contestarías lo mismo? ¿Me falta algo todavía para estar realmente satisfecha? Yo creo que sí. Siempre hay cosas nuevas que hacer, o sea, como buenos seres humanos yo creo que estamos hechos para evolucionar y dentro de la música, te digo, da para tanto, bueno, el entretenimiento, ¿no? Ahora es una maravilla poder estar en estos 20 plus años, como digo yo, que van corriendo, preparando esa película de mi madre, por ejemplo, esa biopic, y es un proyecto que nunca imaginé que iba a estar haciendo con mi hermana, con mi familia, ¿no? Yo creo que es algo muy bonito poder llegar a este punto, ¿no? Y escucharla tan madura ya y luego todo lo que hizo después. Claro, y además seguramente si te dieras por satisfecha, pues a lo mejor ya, pues adiós. ¿no? Yo creo que, mira, y mi madre siempre me decía cuando voy a salir a cantar en directo, siempre siento esas mariposas en el estómago y me dicen, ay, ¿te pones nerviosa todavía? Digo, por supuesto, digo, es que si no sientes eso, mi madre me decía, si ya no sientes esas mariposas es que ya no te interesa lo que estás haciendo, ¿no? ¿Tú recuerdas la primera vez que pensaste, quiero ser cantante? Yo creo que tenía... ¿Naciste cantando? Nací con ese pensamiento, yo creo que desde que tengo 3 años yo ya sabía que quería cantar, ¿no? Tengo 1000 fotos y vídeos y recuerdo perfectamente de ir pues prácticamente con 5 o 6 añitos al parque de atracciones aquí de Madrid, ver a mi madre de la mano de la que ahora es mi repre, para que veas cómo da la vuelta la vida, ¿no? Y es algo muy bonito el poder disfrutar de todos esos recuerdos, ¿no? ¿Y ellos cómo lo vieron que tú empezaras una carrera, tus padres, los dos, ¿eh? Bueno, porque no solo tu madre, sino también tu padre Junior, 2 personas que se han dedicado en cuerpo y alma al artisteo. ¿Cómo lo vieron? Porque es verdad que hay hijos de muchas familias de artistas que dicen, no, porque yo no quiero que pase por lo mismo que nosotros. ¿Ellos qué decían? Mi madre no decía mucho, me dejaba crecer, ¿no? Cuando era más pequeñita, tal. Mi padre era el que me decía, tienes que terminar de estudiar.
Cuando termines COU ya vemos si te dedicas a... Y yo daba R que R, nunca paré. Y luego ya cuando cumplí 17 años, que casualmente inicié en televisión, en una serie de televisión, como actriz, y bueno, pues paré después de esa serie. Yo pensaba que me iba a sonar el teléfono, iba a suceder muchas cosas, y ese teléfono no sonaba, ¿no? Y ahí fue cuando mi madre ya me agarró del moño y me dijo, vente para acá, porque claro, 17 añines, yo salía con mis amigos, todo, ¿no? Lo normal que hace un joven. Pero siempre quería cantar, entonces mi madre dijo, vente para acá conmigo, te vas a venir de gira, porque es lo que no has vivido. Claro, no sabes lo que es esto. Tienes que vivir todo lo que es un tour, pero hecho y derecho. Toda la República Mexicana, Estados Unidos al completo, partes de Centroamérica, Suramérica, imagínate. Entonces, y aún así, con una sonrisa de oreja a oreja yo, y sí, me quiero dedicar a esto, ¿no? ¿Y ellos cómo eran en tus inicios? ¿Muy críticos contigo? ¿Incluso a ti te daba algo de miedo que te escucharan? Bueno, siempre, eso porque he sido muy vergonzosa y siempre se me ha dado mejor cantar frente a extraños que frente a mi propia familia, ¿no? Porque... Claro, es que tampoco tienes una familia normal, perdona. O sea, tus padres no eran normales. Ni mis hermanos, ni nada. Claro, por eso. Todos cantan, hasta mis sobrinos cantan, son todos afinados. O sea, la verdad, hemos sido una familia musical siempre. ¿Y ellos al principio te daban consejos, eran muy críticos? Y mi padre siempre fue muy crítico, ¿no? Porque también la época que a mí me tocó vivir, mi voz, yo soy contralto, ¿no? Mis medios graves son la belleza, ¿no? Pero veía a mi padre que me costaba con los agudos y esas cositas, ¿no? De cantar. Y hasta él mismo no entendía a lo mejor mi forma de cantar, ¿no? Mi forma de ser, y siempre la competencia eran chicas que cantaban muy agudo, con mucha floritura, con muchas cosas, ¿no? Y tuve que pasar esas críticas que a la vez me formaron y claro, me hicieron entender quién era yo y mi tipo de voz. Y hoy en día lo disfruto mucho más porque puedo cantarme una bossa nova más tranquilamente, ¿no? Y he descubierto cuál es mi rango, mi registro, ¿no? Mis cositas. Pero gracias a ese empuje de mi padre, claro, que era el más crítico. Tenías ¿no? al maestro en casa. Sí, totalmente. Versionar un tema como La gata bajo la lluvia tiene incluso algo más de desafío que incluso de homenaje a ella, a tu madre. Yo no lo veo así, porque ha sido el público mismo que siempre me están dando ideas y bueno, me falta tiempo para cumplir. O sea, el público tantas. te empujó a esta versión. Sí, porque yo no la había grabado. Era una canción que siempre incluía en mis shows en directo, dentro de un popurrí maravilloso, todo, pero era una canción que no había grabado. Obviamente Amor Eterno la grabé, ¿no? Era una canción que tenía que grabar, ¿no? Y he hecho mis otras canciones inéditas también, gracias a maravillosos amigos compositores que han dedicado a mi madre por esa ausencia que ya no la tengo conmigo, como ese Vuélvete la luna, ¿no? Que hemos disfrutado y que fue un éxito aquí en España. Pero yo creo que el llegar a este punto de, oye, y La gata, que la han versionado tantos artistas últimamente, ¿no? Y bueno, son geniales las versiones, porque Ana Mena, por ejemplo, que la escuché también en directo en el We Think, fue algo maravilloso, el poder ver cómo las nuevas generaciones, y siempre lo he dicho, mi madre pasaba de generación en generación, y poder ver esas nuevas generaciones, o Ángela Aguilar, que es hija del gran Pepe Aguilar en México, que hizo esa versión con Steve Aoki. Entonces, si todo el mundo la versiona, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Pues venga, voy a hacer una para celebrar estos 20 años como regalo a mis admiradores, a toda esa gente que ha querido también a mi madre y que la quiere y la tiene presente, y para festejar, ¿no? Y celebrar esta gira de 20 aniversario aquí en España, ¿no? Mira, escuchábamos en la presentación la versión que tú has hecho de esta canción. Todo el mundo recuerda a tu madre icónica cantando una canción. Pero no es para comparar, esa es mi propia versión. Mira, pues nosotros los hemos juntado. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tú. ¿Te costó dar con la tecla? Yo creo que... La tecla es la de uno mismo, yo soy así. Yo creo que, claro, cuando uno lo hace con amor, con cariño, desde lo más profundo de tu corazón, y lo haces así con esa libertad y esas ganas de pasarlo bien en la vida, porque la vida es muy gris a veces. Y creo que nos hace falta más alegrías. A veces no, casi siempre. Casi siempre, por eso te digo que
quería hacer una versión, a pesar de que es triste esta canción, ¿no? Sí. Cómo nos llama el amor y desamor. Sí. Pero quería hacer una versión muy 2025, más modernita, más alegre, que refleje ahora el estado anímico en el que estoy, ¿no? Un poco. Hay una canción que es Vuélvete la luna, que es una canción creada en homenaje a ella, y hay una de las estrofas que tú dices, son tus ojos por los que veo. ¿De alguna manera ella sigue estando en todo lo que hace? Por supuesto, siempre. No soy quien soy por ella. Siento que está conmigo siempre, constantemente. Y está genial, porque no me siento sola. Tengo a mi compi siempre conmigo. Y un homenaje a tu madre que con el tiempo, y tú decías, va a tener una película documental. ¿Estás en eso ahora? Estamos en eso, mi hermana y yo, muy involucradas con un súper productor de Hollywood que se llama Dean Altit. Maravilloso, porque hemos dado con una gente muy especial que quieren de verdad plasmar no solamente ella como artista, que yo creo que todo el mundo la hemos podido disfrutar gracias a muchos vídeos y el que ha sido afortunado de verla en directo, ¿no? Pero poder contar quién era Marieta, ¿no? Que perciban esa persona, la forma, la esencia que ella de su ser, porque es que era tan especial, la gente que la ha conocido era un ser de luz tan bonito y tan real y honesto y humilde. Tan entregada, ¿no? Y resiliente. Muchas palabras. Tú ahora vives aquí en Madrid, pero has estado en Estados Unidos y en México, que son dos países muy importantes para ti y para tu carrera. Sí. Ayer eres una estrella de la música, has cantado en la Casa Blanca para George Bush, has sido actriz en las grandes telenovelas latinoamericanas. Yo no sabía si querías verme. Tú querías aguantando como yo. ¿Tú crees que esos años de tanta popularidad allí te ha impedido tener más presencia aquí en España? Bueno, yo creo que es diferente, ¿no? Porque empezando por el tamaño, somos más chiquitines. Siempre fue un sueño para mí poder ir a lo que es el mercado americano del entretenimiento. Siempre soñé con eso. Crecí en un colegio americano, con esa cultura también parte de mí, ¿no? Y el mundo del entretenimiento de allí es maravilloso. Entonces yo creo que me enfoqué siempre en... O sea, empezaste pensando en ese mercado, en ese mundo. En Estados Unidos, de hecho, inicié pensando en cantar en inglés solamente. Y porque era mi día a día, era mi vida, ¿no? Y luego fui... descubriéndome, también va uno cumpliendo años y vas descubriendo tus raíces, de dónde vienes, y el ser real a uno mismo, ¿no? A la persona que eres. Y soy una mezcla de cosas, o sea, soy española, pero soy filipina, pero soy americana, pero también tengo el corazón mexicano. Entonces, digo, ¿cómo hago para abarcar todo, ¿no? Entonces, siempre tengo proyectos y cosas que quiero cumplir, ¿no? Pero sí, el mercado regional mexicano, tan amplio que es, en los Estados Unidos, es enorme y son los que... por donde fui, ¿no? Por donde me llevó la vida y la carrera, ¿no? Pero el venir aquí, a España, a mi tierra, 20 años más tarde de que inicié mi carrera en México, y poder compartirles el mariachi, que lo disfruten tanto, no sabes la alegría que me da. Claro, eso te voy a preguntarte, y volver a casa, volver a establecerte aquí, ¿por qué? No es, o sea, establecerme, a ver, vivo en un avión. Eso también es verdad. Prácticamente. Pero básicamente... tenía necesidad de estar cerca de mi familia, de mi gente. Tenía, pues es mucho que abarcar allí en los Estados Unidos y lo que es Latinoamérica y lo que es México, ¿no? Pero tenía España pendiente y digo, no me sentía a gusto conmigo, no me sentía como completa y necesito este triángulo entero para sentirme... Le faltaba un vértice al triángulo. Sí, efectivamente. Entonces yo creo que el volver ahora a mi tierra y justo 20 años, ¿no? Y celebrarlo con mi sangre, con mi España querida. Tu carrera ha tenido un marcado estilo ranchero, pero también ha sonado con aires distintos, con canciones más pop, duetos con David Bustamante, con canciones como esta, que acaba un disco de platino. Y ahora te veo de cuando en cuando, no me he olvidado de ti. O una versión de Every Breath You Take de Police, cantada junto a tu hermana Carmen. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching. ¿Te sientes igual de cómoda en todos los géneros? Me encanta, te lo juro, estoy tan ilusionada que habéis puesto un poquito de todo. De todo, claro. Me encanta, gracias a todo el equipo. Eres antietiqueta.
Pues es que soy muy, te digo, tengo mucha cultura por todos y me falta cantar en Tagalog, que también sé. Porque mi padre fue número 1 allí también. Pero no te asusta ningún género. No me asusta, bueno, tal vez el rap, no creo que vayamos a rapear a estas alturas, pero me fascina. Si vieras lo que me gusta, lo urbano, es lo que escucho luego en mis ratos libres también. Eso, música electrónica. Y ahora hablábamos, decíamos, esa gira de los 20 años que tendrá su colofón en la publicación de un disco. ¿Cómo enfrentas esto que te viene ahora Bueno, encima? este disco llevaba ya mucho tiempo sin publicar un disco, entonces obviamente desde Así, que fue el primer disco, bueno, no el primer disco, pero fue uno de los discos que fue más acogido en los Estados Unidos y fue nominado al Grammy americano, ¿no? Y tenía ganas de hacer un disco regional mexicano. Siempre yo intento aportar a la música, entonces tengo algunas canciones escritas por mí y me apetecía recopilar pues con grandes amigos que son maravillosos con la pluma en la parte regional mexicana, ¿no? Y estoy trabajando en eso, pero también tengo otras cositas que tengo aleatoriamente. Tengo un disco concepto de boleros que quiero... O sea, imagínate, ¿ves? Si es que esta cabecita no para. O sea, 20 años más como mínimo. Pero mínimo. Sheila Dúrcal, ha sido un placer conocerte. Gracias, mi vida, de Muchísimas verdad. gracias. Un placer. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Buenos días. Buenos días, Ángel. Francino, Hola, buenos días. ¿de qué te ríes, Casal? ¿Qué pasa? Nada, que estaban un poco enredados aquí los auriculares. Los cables. Sí. Venga, cuéntanos, Casal. Pues mira, vamos ya al encuentro de los lectores de Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras, como acabamos de contar, una buena noticia que celebramos. Está a punto de llegar también nuestra compañera Berta Reventosa a Montevideo, día de luto allí de despedida tras la muerte de Pepe Mujica. Veremos si hay alguna pista más sobre el apagón en esa comparecencia de la ministra Aguesen en el Congreso. De momento ya ha fijado las provincias donde se iniciaron los problemas: Sevilla, Granada, Badajoz, y como acabamos de contar también en el boletín, pues se descarta de momento oficialmente ya el ciberataque, al menos en red eléctrica. Recordaremos la sesión de control que habéis dado a las 9, sin más, no voy a hacer mención, y contaremos los detalles de un estudio precioso sobre cómo los chimpancés tienen su propio sistema de salud, su propio sistema medicinal. Los animales sanos curan a los enfermos con medicinas naturales, en un conocimiento que ellos van transmitiéndose entre generaciones y que son exactamente las mismas plantas que usamos los humanos en la medicina tradicional. Qué bueno. Interesante. Qué bien. ¿Y tú, Francino? ¿Os acordáis que ayer es una noticia que no ha tenido mucho recorrido, pero me parece que es muy importante? Ayer el Tribunal Constitucional anuló la condena a Anónimo García, propietario, editor de una web satírica, que poco después de lo de la manada ofertaban supuestamente un viaje que era el Tour de la Manada, que provocó una gran indignación, hasta que dijo, oye, esto es una performance, para entendernos, para denunciar lo que las televisiones sí han hecho, que es un tour por tan... Bueno, esto era así, era una sátira. Bueno, acaba condenado, 1 año y medio de cárcel, multa de 30.000 euros. Bueno, la vida se le ha complicado muchísimo hasta que ayer el Constitucional ha anulado la condena. Y Juan Soto Ibars escribió un libro que se titula Nadie se va a reír, sobre esta historia, que recomiendo porque cuenta todo el proceso. Bueno, estarán los dos hoy en la ventana. Y hoy estarán Carlos Boyer y Niño Becerra, cineasta, cine y economía. Oye, y en el Club de la Escucha, un podcast especialísimo. Se llama Mucho que contar y lo que hace es dar voz a la gente que no puede hablar por razones fisiológicas, del motivo que sea. Entonces cuenta cómo se manejan con los aparatos. Por ejemplo, Betty. Me llamo Betty. Tengo 2, 3, 23. O Miguel, que va dando conferencias por medio mundo. Claro, Betty. Ahora te cuento algo sobre mí. Soy Miguel, vivo en Albal, Valencia. A través de ordenadores. Claro, a través de ordenadores, qué interesante. pero además los problemas que tienen en el día a día, en el tema escolar, en el tema formativo, está muy bien. Y es un podcast, o sea, el Club de la Escucha. Claro, tiene mucha gracia. Escuchamos a gente que no puede hablar. Claro que sí. Toma ya. Pues os escuchamos a los dos. Muy bien. Vosotros sí podéis hablar y mucho. Muy bien, Venga, hasta luego. Buscando a Lupita, voy camino de México. Dicen que es
tan bonita, voy buscando su amor. A ver, ¿de qué queréis hablar en el cierre del programa hoy? Pues es que ha habido una filtración. Se ha Otra, filtrado quieres decir otra filtración. Una más importante. Más importante todavía. que los WhatsApps. Sí. Que no es tontería eso, ¿eh? No. Es que resulta que Eva Cruz había un tema que se lo contó a Pascual Donate para en que confidencia. no lo supiera nadie más y sobre todo para que no llegase a oídos de Sergio Castro. Y ha llegado. Y ¿Cuál? ha llegado no solo a oídos Pero de en este Sergio caso Castro, sabemos quién es el filtrador, evidentemente. Sí, Pascual Donate. Que por eso Solo podía ser Pascual Donate. Le digo yo No se revelan a las Pascual fuentes. Donate. Es un miserable. Solo había dos interlocutores Ay, como los sí, WhatsApp de Sánchez y claro. Ábalos. Ay, Pascual, te voy a contar una cosa, pero no se la cuentes a Sergio, porque si esto llega a oídos de Sergio, Sergio, él que lleva ya se está relamiendo. Claro, lleva tomándome el pelo con una cosa que es falsa. No. Desde hace No como lo prueba. 4 tu actitud años. Ahora, de nuevo, claro. Y bueno, el caso es que yo tengo ahora una perra nueva, que es pequeñita, y nos la regalaron con un nombre, y entonces el nombre, bueno, no nos termina de convencer, y habíamos pensado llamarla Lupita. Lleva con nosotros 2 semanas y a lo mejor le cambiamos el nombre a Lupita. Y entonces esto a Sergio Pero le ¿y ahora parece cómo fatal. se llama? Se llama Samba. Pero ella debe responder a Samba. Sí, responde a Samba, pero responde a cualquier cosa. Es muy pequeñita, es muy cachorra. Eva, pero ¿tú crees que estás Pero- en disposición de que un perro te haga caso después de 2 semanas en tu casa a cambiarle el nombre? Bueno, a ver, es un experimento. Yo no estoy Pero nada. esta historia no está bien contada, como No. casi nunca. A ver, es que lo que Sergio, tú vas a contar, por favor. ¿no lo vas a contar bien? Tiene la palabra Sergio Claro, Castro. Ella es propietaria De otro perro. dueña de otro perro, que ya tiene mucho 5 años. bagaje en la familia, que se llamaba Flaco, No es que verdad. pasó a llamarse Connor, que luego le No, quisieron se poner llamó Potter primero. Potter. Connor es el nombre Luego- actual. Luego quisiera Flaco, luego Connor. El perro está desquiciadísimo. Y ha venido una por hermana. alusiones. Ha Un venido, momento, ya yo te daré la palabra. ha venido una Como hermana veredicto, esto es como veredicto. que Aquí se en el programa de la llamaba, tele. que se llamaba Samba. Caso cerrado. Y ahora Lupita. Y pasado mañana, México lindo. Claro, La gata bajo la lluvia. claro, entonces están los perros en esa casa que. No, ¿Por alusiones? Por Eva Cruz? alusiones. Barajábamos nombres antes de que el perro llegara a no, pero el casa. perro cuando llega, ¿cómo se llama? El perro no tenía nombre Se llama cuando llegó a Potter. casa. No. O le pusisteis Potter. Le pusisteis Potter. Pero cuando lo vimos que tenía otra cara. Pero, No, pero ese era un quiero nombre decir- que Llamaba barajábamos Potter. antes de conocer Pero a en, llamaba casa, Potter. en casa se le refirió como No, Potter. Sí, durante- eso nunca Eva, llegó a estás suceder. faltando a la Estancia verdad. larga. No estoy faltando a la ¿Por verdad. cuántos Sergio perros hay? Sergio Castro vive en mi casa. Hay 2 perros y 15 nombres. Menudo lío. Este es el Eva, tema. algo nos sobra. 2 perros y 15 nombres. Tú llegaste a mandar fotos de ese perro sentado en un sillón verde y decías, mira qué a gusto está Potter. Sí. Pero tú has hablado con un especialista en perros para preguntar. Con César Millán. Para no sé quién es. Sí, el- Un Para, especialista en perros. para preguntar qué pasa si le cambio de nombre al perro. No, No, pero ¿para qué, vamos, verdad? mi experiencia ¿Tú sabes teniendo- lo que cuestan los terapeutas de los perros? Es que le vuelve loco al perro. Tampoco. No. Pero a ver, que la perra está fenomenal. Voy a salir en su defensa, ya que fue culpa mía todo este Claro, embrollo. es que vamos. A ver, en mi pueblo nosotros teníamos una gata llamada Max, que luego acabó llamándose Janetes y perfectamente respondía al nombre Pero de si Janetes. Janetes es tu madre. Por favor. El perro Pero ¿cómo le responde vas la a poner a actitud. la gata el nombre de tu madre? El perro no sé responde por a la qué, actitud. no sé por qué le dejáis un micrófono. Otro día más, Severino Pues es tu avergonzado. hermano, Seme. Pero es eso tu hermano. Pero tiene No una pienso razón. hablar de este Ni tema. un solo día salen. Pero vosotros, ¿qué La preferís? familia ¿Una Donati. perra que se llame Samba o una perra que se llame No, Lupita? queremos Es una mucho más perra que se bonita, llame Lupita. y que responda al nombre que tiene. Pero sí, Pero ella a mí responde. me gusta más Samba que Lupita. No, a mí me gusta ¿Sí? más Lupita porque tiene una historia. Cuenta el chiste. Pues el chiste es un poco largo de Ay, contar, Dios. no da para las 12. ¿Es bueno? Lo puede contar es mañana, regular, si no. es un chiste clásico de hombre que va a pedir la mano de Lupita y el padre le dice, ¿pero usted cuánto gana? Y dice, 100 pesos. Dice, con eso Lupita no tiene ni para papel higiénico. Entonces vuelve después de haber emigrado, ganando millones. Dice, ¿cuánto ganas? Dice, gano 300 millones a la semana. Dice, con eso Lupita no tiene ni para papel higiénico. Y cuando se encuentra con Lupita le dice, Lupita, cagona. Todo eso es terrible. Madre mía. Mira, Eva, yo creo que podrías Pues hacer... yo, ha contado también el chiste, con acento que llame a la perra como una quiera. lista. gusta Lupita. Puedes hacer una lista de nombres que te gustan y cada semana llamarle de un nombre. Y ya está. No, hombre, cada semana, pobre animal. Bueno, Por o al eso, mes. bueno, Pero pero si ni cada semana ni nunca. Si se llama Samba, se llama Bueno, Samba. pero yo un cambio creo que se puede. Se Sí, Pero con eso el- quién lo dice, ¿qué legislación Gracias dice? a Ellos Claro ya lo han que sí. adoptado. El vademecum de los veterinarios. Si me dices que te vas, pierdo la calma y la conciencia. Si esto fuera otro tiempo, te seguiría hasta la guerra. Pues vamos, Ana, con el último compás. Que es muy Brian Pérez este último compás, porque la canción la ha elegido Brian.
Bueno, porque es un mayo florido de Carmento que nos va a acompañar en Calahorra el viernes, es su nuevo single y entonces pues ella está preparando la maleta con esta música de fondo. Pues suena muy que la bien, acaba de sacar del horno. Y suena muy bien cuando dice Brian Calahorra, porque dice la R. Calahorra. Es que me y va a encanta. ser una de las canciones que va a cantar el viernes. A ver, en el Sergio, ¿cómo programa. vas a pronunciar tu Calahorra? Calahorra. Muy bien, muy Vale, bien. porque El viernes. ¿Cuántos tertulios vienen? ¿quién viene a Tres Calahorra? Don Carlos Sánchez, don Javier Aroca y doña Mariola Urrea. Bien. Urrea. ¿Te Sí. va bien? Me va bien. Urrea, con 2 R's. Vale. Y Mariola también interpretará el mayo florido. Urrea. Pues lo haría muy bien con Carmento. Pues mañana en Calahorra. No, mañana no. No. No, el viernes. Mañana viajamos. Bueno, esta mañana, cuando he venido para acá, Casi te traes la maleta. He venido con la duda de si era hoy que tenía que traerme la maleta. Qué mal estamos. Qué mal están las cabezas. Mañana hay que venir con maleta para irnos a Calahorra. Menudo lío. Eso es. Eso. Y para terminar hoy bien, vamos a terminar con Saila Durcal, que celebra 20 años en la música con una gira por España, al que pondrá broche además este año la publicación de un nuevo disco con su versión de uno de los grandes éxitos de su madre, La gata bajo la lluvia, y ella, que lleva 2 décadas pisando escenarios de todo el mundo, nos ha contado esto. Siempre fue un sueño para mí poder ir a lo que es el mercado americano del entretenimiento. Siempre soñé con eso. Crecí en un colegio americano, con esa cultura también parte de mí, ¿no? E inicié pensando en cantar en inglés solamente. Y luego fui descubriéndome, también va uno cumpliendo años y vas descubriendo tus raíces, de dónde vienes, y el ser real a uno mismo, ¿no? A la persona que eres. Y soy una mezcla de cosas, o sea, soy española, pero soy filipina, pero soy americana, pero también tengo el corazón mexicano. Entonces, digo, ¿cómo hago para abarcar todo, ¿no? Entonces, siempre tengo proyectos y cosas que quiero cumplir. No tiene a dónde ir. Pues mañana más, a partir de las 6. Ay, mira. Un gatillo. Llanetes. Bajo la lluvia. ¿Llanetes o llanitos? No, Llanetes, que se llama como la madre de los donates. Ya lo has dicho. Nos vamos, mañana beso, volvemos Llanetes. a partir de las 6. Pongan el despertador. Una rosa flor traigo para dar a que la quisiera. Es el mismo amor que ha nacido con la primavera. Una rosa flor traigo para dar a que la quisiera. Es el mismo amor que ha nacido hoy. Hoy por hoy. Con la primavera. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.